Hola a todos. En este contexto de pandemia, son muchos los pedagogos y pedagogas que han compartido sus reflexiones a través de entrevistas o conferencias virtuales. Uno de ellos fue Philippe Murier, quien rescató lo válido de reflexionar acerca de la continuidad pedagógica, pero que dicha validez y legitimidad de la reflexión tiene que ver no solo con la excepcionalidad del contexto de pandemia, sino con que siempre nos tenemos que preguntar por el sentido de la escuela, por el sentido de la educación. Por otro lado, rescata el hecho de que el regreso a las aulas, luego de que todo esto termine, tiene que ser pensando en otra pedagogía y en otra escuela posible. En esta línea también el pedagogo italiano Francesco Tonucci manifestó la necesidad de volver a las aulas pensando en transformar la escuela. Nosotros la clase pasada centramos nuestra atención en el vínculo pedagógico entre educadores y educandos y hoy vamos a tratar de pensar la escuela. Y para ello vamos a plantear una serie de preguntas que pueden ser preguntas que guíen unas reflexiones, del mismo modo que compartiremos un puñado de experiencias, la idea de que entren en diálogo con nuestra escuela pública y a ver si nos interpelan para transformar nuestra escuela en la escuela que soñamos. Tomamos el concepto de Moacir Gadotti, pedagogo brasilero, de escuela pública popular, un concepto que desarrolló a mediados de los años 80, y decía Gadotti que no se debía crear una escuela nueva, sino más bien que la escuela pública debía transformarse en escuela pública popular. Y para ello, según Gadotti, debían unirse el movimiento histórico en defensa de la escuela pública con el variopinto movimiento de educación popular y actuar de manera articulada, mancomunada, para construir la escuela pública popular a través de la transformación de la escuela pública hasta entonces existente. Para Gadotti, la escuela debía superar el aislamiento, la separación respecto del resto de la sociedad, como así también la fragmentación que hay entre una escuela y otra, que es la fragmentación que existe en el sistema educativo. A su vez, conservar la autonomía de las escuelas y potenciarla incluso para poder actuar sin los frenos que muchas veces le propina la burocracia estatal, y transformar esa escuela en un espacio político donde se encuentre la comunidad y pueda desarrollar sus expectativas, sus inquietudes, sus necesidades. En definitiva, lo que decía Gadotti es que la escuela, como todo espacio público, vive la tensión entre transformar ese espacio público en espacio realmente popular, donde se manifiesten los intereses de los sectores populares. Para la transformación de esta escuela pública en una escuela pública popular, Gadotti le asignaba a los docentes un rol activo. Decía este pedagogo brasilero que esa escuela pública popular no va a ser una donación de los sectores dominantes, no va a ser una donación del Estado burgués, sino que va a ser una conquista popular. Y los docentes para ello no deberíamos limitar nuestra lucha a la dimensión material de la existencia, a la lucha presupuestaria, a la lucha por mejores salarios,
sino que debíamos trascender esos espacios que son en realidad social e históricamente asignados. Y trascender no significa abandonar, sino ocupar otros espacios, cumplir otras funciones. Y en este sentido es importante establecer articulaciones entre diversos actores de la educación, incluso entre nosotros mismos, entre los propios docentes de las escuelas, lo cual requiere un mayor compromiso, una mayor participación de la docencia organizada. Y eso no sería posible sin una formación política sólida, sin una conceptualización, un nivel de teorización que nos haga caminar por senderos de mayor conciencia política. Bien, todas estas ideas, esta teoría que desarrolla Gadotti, en un punto es lo que intenta hacer Freire cuando asume la Secretaría Municipal de Educación en San Pablo, cuando gana las elecciones municipales del Partido de los Trabajadores, que Freire participó de su fundación. Y Freire, por un lado, va a avanzar para terminar con el analfabetismo a partir de la articulación con movimientos sociales que ya participaban en esas tareas, y además va a apuntar a la transformación de la escuela, del sistema educativo en el municipio de San Pablo, que no es un municipio menor justamente, es 4 o 5 veces más grande que la ciudad de Buenos Aires, San Pablo. Y se va a apoyar en algunos pilares, como por ejemplo la descentralización del sistema, esto de generar mayor autonomía en las escuelas, no descentralización en el sentido liberal del término, apostando a que las decisiones en las escuelas tengan mayor participación de la comunidad y que todos los espacios administrativos no recaigan en una sola persona, sino que se formen verdaderos equipos colegiados. Hay algo muy interesante en esta etapa de Freire en el Estado, que son una serie de documentos públicos. Seleccionamos un párrafo de lo que nosotros llamamos una solicitada en un diario, cuyo título es "A los que hacen la educación con nosotros", todo un manifiesto. La calidad de la escuela deberá ser medida no solo por la cantidad de contenidos transmitidos y asimilados, sino igualmente por la solidaridad de clase que haya construido, por la posibilidad que todos los usuarios de la escuela, incluidos padres y comunidad, tuvieron de utilizarla como un espacio para la elaboración de su cultura. Es decir, desde el Estado mismo se corre Freire de una supuesta neutralidad de la educación. Si pensamos en concreto las reformas que impulsa Freire, tenemos que decir que una de las más importantes es el movimiento de reforma curricular, a través de la cual convoca a la docencia a participar, a debatir, para que ese currículum sea de elaboración colectiva. Y esto no es menor. Suele ocurrir que hay diseños curriculares muy interesantes, muy progresistas. Sin ir más lejos, en la provincia de Buenos Aires hay un currículum con esas características y que no ha sido realmente apropiado por el conjunto de la docencia. Muchas veces hay reformas que van por delante de, de aquello que estamos dispuestos a hacer. Por eso es necesaria también la formación permanente de los educadores, que es otro de los ejes sobre los cuales trabajó Freire desde esta secretaría. Una formación docente que apunte a generar un mayor compromiso con la escuela, con el sistema educativo, con las comunidades, y por otro lado, la rigurosidad académica necesaria para trabajar en las escuelas. En cuanto a la gestión de las escuelas, algo muy importante que hizo Freire fue impulsar los consejos de escuela que ya existían, pero no estaban funcionando. Y en ellos había representantes de todos los sectores de la comunidad educativa, con cargos selectivos, y podían tomar decisiones concretas de situaciones urgentes que hacen a las escuelas.
el Partido de los Trabajadores gana las elecciones municipales en San Pablo en 1988 y Freire asume como secretario de Educación. Su política se centra en 4 objetivos principales: ampliar el acceso y permanencia de los sectores populares a la educación pública, democratizar el poder pedagógico para que todos se vinculen en una planificación autogestionada, fomentar la construcción colectiva interdisciplinaria y la formación permanente del personal docente y contribuir a la eliminación definitiva del analfabetismo. Y el otro elemento que no quiero dejar de mencionar es la dificultad que tuvo Freire para esa gestión. Era Paulo Freire. Venía con un enorme prestigio internacional, con un enorme apoyo político. Él es uno de los fundadores del Partido de los Trabajadores, estamos hablando en 80. Llega con enorme apoyo y tiene muchas dificultades para implementar transformaciones en el sistema escolar. Paulo Freire se encuentra en una situación paradójica. Crítico de la educación promovida por el Estado, es ahora funcionario público. Acepta el cargo convencido de que es una oportunidad para modificar problemas estructurales de la enseñanza, pero las presiones ejercidas desde la burguesía paulista, la oposición política y la prensa escrita lo llevan a renunciar a su cargo y continuar trabajando desde otros espacios. Entonces hay que ver ahí cómo funcionaron los diferentes actores, las familias, los partidos, los sindicatos, los diferentes componentes del frente, porque no es que gana el PT, gana un frente en las elecciones en San Pablo. Entonces me parece que toda esa complejidad, por lo menos para alertarnos de que no es fácil cambiar el sistema escolar. Si Paulo Freire no pudo, bueno, ¿cómo habría que hacer, no? Y en un momento él decide que lo mejor para que su equipo, que no es la gente, sino para que ese proyecto continúe, es que él se retire, ¿no? Entonces él dice, me voy para quedarme. Y de hecho queda el equipo que venía trabajando con él, desarrollando el proceso que se había iniciado. Compartimos ahora una experiencia en la Argentina que lleva más de 16 años, que puede ser considerada como escuela pública popular, con un recorrido inverso al que planteaba Gadotti, que tiene que ver con la organización social impulsando escuelas e interpelando al Estado para su reconocimiento. En Buenos Aires existen más de 70 bachilleratos populares, una alternativa educativa de inclusión que surgió de la crisis y que hoy se encuentra en expansión. Funciona en organizaciones sociales y empresas recuperadas. Sobre el tema recibimos el siguiente informe. Nacen con el objetivo de incluir a miles de personas que fueron excluidos de la educación formal tras el cierre masivo de fábricas, las privatizaciones, la desocupación y la pobreza que dejaron como consecuencia las políticas de los 90. Era un dato bien concreto, había un proceso de expulsión a partir de la reforma educativa que llevaba entre el 50 y el 70% de los jóvenes entre 15 y más de adultos de 40 años a estar fuera del sistema educativo. Y por otro lado, también la decisión política de organizaciones sociales en aquel entonces de dar cuenta de esta problemática educativa. Los bachilleres populares son escuelas autogestionadas, impulsadas esencialmente por organizaciones sociales, donde los educadores populares y estudiantes aportan por igual en la construcción del conocimiento y aprenden con el intercambio colectivo de experiencias. La existencia de asambleas docentes estudiantiles, la existencia de coordinaciones en lugar de directores, en definitiva la existencia de un proyecto pedagógico participativo de abajo hacia arriba, le dan ciertamente otra impronta. Para muchos estudiantes, asistir a las escuelas populares es al principio una opción para terminar los estudios. Pero con el tiempo, esa visión se amplía y aparece un compromiso con el espacio y con el resto de la sociedad. Marina Pañuti, Telesur, Buenos Aires. La novedad que traen los bachilleratos populares al movimiento de educación popular es la interpelación al Estado. Por primera vez va a ocurrir
que se van a pelear por el reconocimiento de estas escuelas dentro del sistema formal de educación. Se va a reclamar por la validez de los títulos de los graduados de estas escuelas. Se reclaman salarios para los docentes que se reconocen como trabajadores de la educación, becas para estudiantes, jóvenes y adultos, que en el inicio de estas experiencias no existían tales becas, al menos en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, y el financiamiento integral del espacio por parte del Estado. Los bachilleratos reivindican la autogestión política pedagógica de sus espacios como parte de su proyecto, y esto se ve en que el reclamo al Estado tiene que ver también con que la selección docente, del personal docente, quede en manos de la propia organización. La gestión de la escuela también se hace a partir de la reunión mensual de profesores y profesoras. Se forman equipos de coordinación, aunque también es muy común que estas escuelas se gestionen a partir de comisiones de trabajo en las cuales participan todos o la mayoría de los profesores, y la existencia de asambleas entre docentes y estudiantes de los bachilleratos. Que yo ya he hablado para que el año que viene vengan a estudiar, que no tengan vergüenza, porque en colegio yo también tenía vergüenza y no me da vergüenza ahora de venir por más que yo sea grande. No solamente aprendemos matemática, filosofía, lengua, literatura y todas las materias, sino que aprendemos valores de la vida también. Lo veía, yo digo, no entendía lo que era un bache, ¿no? Cuando me senté un rato ahí, después que vieron todo eso, yo se pusieron como un cruce de palabras, ¿no? Uno tira una opinión y la otra intenta cerrarla. Y dicen o sea, es un cruce de opiniones de uno de otro, ¿no? Es como algo muy libre. Y aprendí mucho en el bachi, demasiado. No solamente de lo que es colegio normal, sino muchas cosas. O sea, es donde te enseñan un poco ¿cómo se dice? Tiene una palabra, la perdimos nosotros acá, esta palabra la perdimos. El respeto por el otro. Aprender a defenderse, eso es lo principal. Eso es lo más, aprender a defenderse. Está bueno. O sea, meterte está bueno. O sea, obviamente que está lindo. Esta es la gente. Esta es la gente que maneja el bache. Que están todos los días. Llueve y truene, están ahí, firmes. La oficialización de los títulos de los compañeros estudiantes egresados en 2010 de los 14 bachilleratos abiertos posteriormente a la firma del convenio. Con surco se abrió en el continente para sembrar nuestro sueño de siempre. La oficialización. Queriendo mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo. La compañera Natalia María Alejandra. Un surco se abrió en el continente. Compañero Ospinelli, Oscar Horacio. Ospinelli para los compañeros. Aprender a leer, a escribir, allá forman las esquemas. No pensaba que nunca iba a poder aprender. Bueno, y uno si se anima, se puede. Todos los días que agarres uno y que logre aprender a escribir, ya es una batalla que ganaste. Eso es muy bueno. 180 casas relegadas, 23 manzanas, 49 compañeros participaron y 22 compañeros para actualizar. Algo que nos parece importante destacar es la multiplicidad de organizaciones sociales y políticas que impulsan bachilleratos populares. En el video que veíamos recién se trataba de bachilleratos populares y espacios de alfabetización ligados a el sindicato de canillitas de zona oeste del Gran Buenos Aires. También existen
otros bachilleratos de otras organizaciones, y aquí vamos a destacar esa multiplicidad. El bachillerato Carlos Fuentealba, en este caso es de Luján, provincia de Buenos Aires. También hay otros bachilleratos en Capital que llevan el nombre de Carlos. En este caso está ligado al Frente Patria Grande. El bachillerato popular El Cañón, que toma el nombre en realidad del barrio de Moreno, es un bachillerato que surge a partir de la articulación de una agrupación docente clasista con un movimiento piquetero, la Organización Social y Política 29 de Mayo. Esta es una escena de la inauguración oficial, digamos, de lo que es el bachillerato trans Mocha Celis, en cuyo acto participó Silioni cuando era ministro de Educación Nacional, y otras organizaciones sociales y políticas como el Frente de Organizaciones en Lucha también cuentan con espacios educativos como bachilleratos populares. Pero lo que tienen en común todos estos espacios, y nos interesa destacar aquí, es que en todos se desarrolla un trabajo colectivo. Los docentes forman verdaderos equipos de trabajo pedagógicos. Y a partir de allí es que se puede desarrollar todo lo que, o casi todo lo que se propone. En ese sentido, se trabaja las materias en parejas pedagógicas, y hay una diferencia abismal entre trabajar solo en el aula, planificar solo, y planificar con otro compañero, otra compañera. Planificar y llevar la clase de a dos. Se hace una clase mucho más dinámica, las miradas son muy enriquecedoras. Se pueden elaborar proyectos a partir de trabajar reuniéndose. Imagínense reunirse una vez por mes con todos sus compañeros y compañeras de las escuelas. Incluso el diseño curricular, que se va desarrollando a partir de lo que ocurre realmente en las aulas y en la escuela. No a partir de una teoría o algo que se elabora primero y después se va al territorio, sino que es algo que va con la misma práctica. Se puede trabajar a partir de emergentes, casos de violencia o lo que sea, y establecer articulaciones con otras organizaciones y otras instituciones del Estado que trabajen con cuestiones muy específicas. Y reflexionar constantemente sobre la práctica que se está teniendo y, en la medida de lo posible, escribir, sistematizar el trabajo que se viene realizando. Y se entiende que el aula es un espacio primordial y por excelencia de enseñanza-aprendizaje, pero también hay otras instancias pedagógicas para la escuela. En ese sentido, la asamblea entre estudiantes y profesores es una instancia pedagógica por excelencia. Poner en común pensamientos, hacer propuestas, ver que mi voz vale, es tenida en cuenta, que tengo que escuchar a los otros y a las otras. No hay demasiadas instancias asamblearias en nuestras vidas. Entonces, proponerle a los estudiantes esos espacios es proponerles que hablen, que participen, que hagan propuestas y que irán viendo también que la propia voz es tenida en cuenta y muchas veces no será una propuesta que es llevada a la práctica. Eso es toda una instancia de aprendizaje. Del mismo modo, una jornada de limpieza, cómo puede hacer que los sujetos con los que se trabaja, que en este caso la educación de jóvenes y adultos es muy específica, se trabaja con muchos pibes en torno a los 20 años que han dejado la escuela de distintas maneras, en distintas circunstancias, buscar que se apropien de su espacio educativo y limpiarlo, embellecerlo, tiene que ver con esto. Los proyectos cooperativos. Esta escena seleccionada es interesante porque se trataba de un proyecto que consistió en elaborar veladores para después venderlos. Pero la importancia pedagógica de este proyecto está bastante sintetizada en esta imagen. Un estudiante joven con un conocimiento específico de electricidad, dos estudiantes adultas que están aprendiendo de los saberes de ese compañero, de esa compañera, y muchas veces decimos la importancia de poner en común los saberes, de aprender unos de los otros, pero
no es algo sencillo y hay que buscar las maneras en que los estudiantes, como decía una de las compañeras en una de las intervenciones del foro anterior, sepan que saben, que lo manifiesten. Es importante buscar de distintas maneras estrategias para aprender de los saberes de todos y de todas. También se aprende de los recorridos, de las salidas. De las movilizaciones, hacia dónde movilizamos, qué vamos a escribir en un cartel, en una bandera, por qué. Conocemos la experiencia de los bachilleratos populares de Buenos Aires, que son escuelas de adultos, secundarias de adultos con formato de CENS, pero que surgen en movimientos sociales, sobre todo con la disputa de definir qué educación quieren darle a sus comunidades. Las chicas que estaban organizadas acá en el Centro de Aprendizaje Comunitario nos proponen hacerlo acá en La Favorita. Conocían el barrio, conocían las necesidades y se daban cuenta que realmente había mucha gente que quedaba expulsada de la escuela tradicional, formal. Intenté ir a una escuela común, un CEN. Fui un tiempito, habré ido 1 mes, 2 meses, no me gustó. Entonces me dijeron que me inscribiera acá en el Bachi. La experiencia mía fue increíble. Desde hace muchos años que abandoné el colegio, desde mi adolescencia, y me dediqué a trabajar. Y bueno, me casé, crié mis hijos y nunca terminé. Hasta que me animé a venir y cuando vine el primer día, después dije, no, este es mi lugar. Nosotros trabajamos esto desde la educación popular. Básicamente lo que intentamos es trabajar de las problemáticas que hay en la comunidad, ir problematizándolas y poder entender y comprender de dónde surgen, qué relación tienen con el contexto y seguir problematizando para poder transformar esa realidad. Nos enseña cómo desenvolvernos en la vida, cómo aprender, por ejemplo, cómo cada materia se relaciona en las cosas cotidianas de la vida. Nosotros construimos el espacio día a día con jornadas de trabajo que hacemos o asambleas que hacemos, vamos construyendo nuestro espacio acá. Nosotros creemos esto, ¿no? Que hay una educación que sirve para disciplinar, para formar trabajadores obedientes y una educación que sirve para liberar. Y esa educación justamente tiene que ser problematizadora. Nosotros funcionamos por un convenio entre la Dirección de Gestión Social y la Dirección de Jóvenes de Adultos. Nosotros contamos solamente con un subsidio, no con un financiamiento integral. El subsidio consiste en pagar las horas para los profesores y para un cargo directivo. Y bueno, justamente estamos bastante preocupados con que pueda desaparecer o pase algo con la Dirección de Gestión Social, que está bastante amenazada, digamos. Al principio, cuando entré acá, yo decidí terminarlo por una cuestión de mis hijos. Dije, necesito poderle explicar algo a mis hijos. Ahora no pienso lo mismo. Yo ahora quiero terminar la escuela por mí y porque me siento bien acá, O sea, se me juntan muchos problemas, pero igual yo la remo para seguir viniendo. Y las cosas que estoy aprendiendo acá, yo sé que me están sirviendo un montón. Nos enseña a valorarnos mucho a nosotros como mujer, más allá de querer ayudar a mis hijos, de querer tener un trabajo mejor. Vi que era importante para yo sentirme bien como persona, como mujer, como dentro de la sociedad, digamos. No sentir, entre comillas, una cierta discriminación. Hoy podemos venir a unas clases gratuitas y fantásticas, porque una educación popular se la recomiendo a cualquiera. Es hermoso. El Instituto Superior de Formación Docente Dora Costa nace en el año 2014 como iniciativa de un grupo de compañeros, vecinos y no vecinos del barrio, que entendíamos que en un barrio de 40.000 habitantes era urgente que exista una institución donde los vecinos y las vecinas puedan seguir estudiando sin tener que trasladarse a ningún lado, y una institución que no solo esté geográficamente en el barrio, sino que contemple las necesidades que ese barrio y esos vecinos y vecinas de ese barrio tienen. Siempre lo soñé desde chiquita, ¿no?
me acuerdo que rayaba todas las paredes, todo, te da esa emoción, esas ganas, de saber que un chico puede llegar a ser alguien gracias a vos, a tu ayuda, a tu guía. Hay un espacio de cuidado que se empezó este año. Una guardería en donde los chicos pueden estar, donde nosotros estamos estudiando, los chicos se quedan en la guardería y tener la seguridad y la confianza de que los chicos están bien y nosotros poder estar tranquilas acá. Muchos de mis compañeros y yo durante el día tenemos quizás trabajos, cosas que hacer y al estar en el barrio nos da la oportunidad de poder llegar al trabajo, estar más cerca. En el Dorita chance de estudiar ahí, ganas es lo que tenés que ponerle y de que esté en el barrio está buenísimo porque nos da contención, como dijeron mis compañeros, de que hay gente del barrio, nos conocemos, nos acompañamos, vamos juntos, venimos juntos, cosa que a lo mejor en otro lado no se daría porque tendríamos que ir solos, no habría tanta gente del barrio saliendo para estudiar. Todos y todas las que estudian en el Dorita son profesores de educación primaria y tienen el mismo título con la misma validez que si estudiaran en cualquier otra institución de la ciudad de Buenos Aires. Profesorado Pueblo de América en el barrio, nosotros lo leemos en 3 claves o dimensiones. Es una la educativa, otra la social y otra la dimensión política. El programa quedó bastante diferente a otros profesorados, porque tiene una mirada territorial. Nosotros agregamos materias que tienen que ver con la vinculación con el barrio todo el tiempo, porque tenemos docentes que sean creativos, creadores, reflexivos, comprometidos. Lo interesante es que un profesor de enseñanza primaria tiene acceso a media, habilita a trabajar en educación especial y además permite la primaria de adultos. Entonces tiene un campo laboral muy amplio. Solo cuando pensamos en lo social, pensamos en clave de que el barrio, la Villa 2124, es un barrio de albañiles y de personas que trabajan en maestranza, ¿no? Con remuneraciones bajas y muchas veces con precarización laboral. Nos ilusionamos que en 5 años vamos a tener más de 200 docentes, más de 200 maestros caminando con guardapolvos por los pasillos, yendo a tomar el 70 y enseñando en los distintos puntos de Ciudad de Buenos Aires. Va a explotar de jóvenes, de esa mirada que tiene el resto del barrio, el resto del país, va a cambiar un montón y eso es lo que los vecinos dicen, vamos por más y eso lo apoyan bastante. Desde la perspectiva del colectivismo y generar un espacio de docencia, un espacio donde puedan nuestros chicos del barrio recibirse de maestro y después enseñar donde quieran, donde puedan, el día de mañana, ya es algo meritorio para nuestro barrio. No se trata aquí de traer experiencias que iluminen a otras, sino justamente de proponer un encuentro de experiencias que entren en diálogo distintas propuestas educativas, porque es muy probable también que en algunos lugares haya una pose determinada y que no ocurra realmente eso dentro del espacio educativo. Del mismo modo que en la escuela pública muchas veces no se hacen visibles, no se visibilizan experiencias muy enriquecedoras, muy transformadoras que también allí ocurren. Sin embargo, acá en estas experiencias educativas que tratan de hacerlo desde una perspectiva de educación popular, algo ocurre, algo está ocurriendo, algo nos transmiten esos rostros, esas expresiones fundamentalmente de los estudiantes, las estudiantes que están transitando sus recorridos educativos en esos espacios, las palabras que eligen. Lo interesante es ponerlas en diálogo justamente. ¿Qué nos ocurre con eso que vimos? ¿Nos interpela? ¿Nos lleva a reflexionar?
¿Qué podemos rescatar de esas experiencias? Bueno, los y las esperamos en el foro de debate. Sean creativos y creativas en sus intervenciones, no seamos conformistas y permitámonos soñar con otra escuela transformadora en el orden de lo posible.